Buenos días, voy a presentar mi parcial de Ingeniería de Software 2. Bueno, acá vamos a inicializar el proyecto de Spring Boot. Vamos a elegir esta versión de Spring Boot, Java. Vamos a ponerle eco.edu.poly. Vamos a ponerle examen, que sea un jar, la versión de Java 17. Y acá están las dependencias que debemos utilizar, que es Spring Web, Spring Data JPA, el DevTools de Spring Boot y el driver de MySQL, que va a ser la base de datos con la que yo voy a trabajar. Entonces vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar examen 2 y en esa vamos a crear el proyecto. Vamos a cerrar esto. Acá ya tenemos el proyecto de Spring Boot. eh, Está el main. Y bueno, vamos a crear las carpetas mm, correspondientes al proyecto. Entonces la primera es model, y la segunda es de service, la siguiente es del repositorio y el controlador es la última que nos falta, controller. Listo, empecemos con el modelo. Esta es una clase de Java que se va a llamar producto, que va a tener private string id, va a tener un nombre, va a tener una descripción y va a tener un precio que va a ser de tipo double. Bueno, este va a ser un id. Vamos a ponerle la anotación de Yakarta. Esto es una entidad, entity, y este va a ser una tabla en la base de datos con el nombre de productos. Listo. Vamos a generar el constructor vacío, producto, y vamos a generar los get y los set de los atributos de esta clase. Source action, getter and setters. Listo. Acá está. Acá ya está completo la clase producto. Bueno, vamos a ir al repositorio ahora. Vamos a crear el repositorio, que va a ser producto repository. Listo, este se va a extender de el repositorio JPA. Hay que importar la librería, listo, e importar la clase producto del modelo. Bueno, ahora acá debemos modificar las propiedades del archivo properties, perdón. Acá debemos poner lo siguiente. Ahí nos lo completa, pero esto lo debemos quitar. Y la tabla se llama, el esquema, perdón, se llama parcial, entonces ese es el que debemos colocar. Parcial, root, la clave ya la cambio, listo. La clave debe ser la de pues mi base de datos. Y ahí ya tendríamos el archivo properties de nuestra aplicación. Olvidé algo, olvidé poner esto que nos faltaba, el data source, es que es el que maneja el driver de MySQL. Ahora sí, ya con esto deberíamos poder correr la aplicación, y si no tiene ningún problema, vamos a ver. Listo, ahí corrió, ya debería de haberse creado la tabla. Vamos a refrescar y ahí nos sale.
table productos con sus columnas, y ahora si hacemos la consulta ya no nos bota el error, sino ya nos sale. Listo. ¿Qué sigue? Vamos a parar la aplicación. Vamos a crear los servicios. Vamos a crear una clase que va a ser producto con mayúscula, service con mayúscula también. Esto va a tener la notación de servicio y va a tener esta notación con el repositorio. Hay que importarlo, y acá es donde vamos a crear el CRUD. Acá es donde hacemos pues las consultas. Entonces public producto get producto by id. Listo, vamos entonces guardar producto, que le va a llegar un producto, y vamos a retornar el guardado pues. Listo, acá nos importa una lista de obtener todos los productos. Tenemos el find all del repositorio. Vamos a obtener producto por ID. Vamos a public producto, actualizar producto, producto, esto sí se queda así. Pero lo que vamos a hacer acá es crear un producto existente que lo encuentre por el ID y hacer un return, de una comprobación de que si el producto existe o no. Si no existe, pues va a ser nulo, y si existe, pues ya le cambiamos acá todos los atributos y se guarda, menos el ID porque pues es una primary key, ¿verdad? Y nos falta el eliminar producto. Con el ID, le entra el ID, buscamos el producto, si es null, si no es nulo, lo eliminamos, y si pues es nulo, devolvemos un producto. Listo, ya tenemos todos los servicios, ya tenemos para guardar el producto, para obtener todos los productos, obtener un producto por ID, actualizar y eliminar. Entonces ahora vamos al controlador, que es la última clase que nos falta, que va a ser producto controller. Listo, esto va a ser un REST controller, y va a tener un request mapping de la siguiente forma. Va a ser API versión 1 de productos. Vamos a importar estas anotaciones, 1 y 2. Listo. Entonces la primera anotación es el AutoWord, que va a tener el servicio que acabamos de crear. Vamos a importarlo. Bien, ahora, bueno, vamos a crear las solicitudes HTTP. Vamos a crear primero las GET, que la primera va a ser para obtener todos todos los productos. Entonces no va a tener ruta. Esto va a ser un response entity, va a ser una lista de productos. Listo, esto que nos está botando acá, tenemos que importar producto, y no le tiene que llegar nada. Entonces vamos acá a crear una lista con los productos. Vamos a obtener
todos los productos, obtener productos, sí, y vamos a retornar el ok de, 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 mm, de la entidad. Listo, el siguiente que vamos a usar va a ser otro getMapping, pero este sí va a tener una ruta que va a ser del ID que queramos buscar, ¿no? Entonces, también va a ser un response entity que se va a llamar, este nombre lo vamos a cambiar por obtener todos, find, por ejemplo, así. Y este le falta producto por ahí, obtener producto por ID. Listo. Que nos está generando el copilot. El código, tenemos un producto, le llega un string ID que pues es el que estamos consultando, solo que acá debe ser un path variable. Vamos a buscar el producto por ID y vamos a devolver solamente el ok de la entidad, del response entity, perdón. Listo, ya tenemos las dos consultas. Ahora vamos a hacer un método post, perdón, ya que ahora vamos a crear el, el objeto, pues el producto. Entonces response entity va a ser crear producto. Esto va a ir en mayúscula, esto también tiene que ir en mayúscula, este también, listo. Crear producto, pero tiene que ser un path variable para que nos lo acepte. Miento, debe ser un request body para que nos acepte el producto. Listo, acá está. Vamos a ver lo que nos genera: producto nuevo, producto service, guardar producto y el ok de la entidad. Listo esto. Que sigue el actualizar. Vamos a hacer un put mapping con ID, sí señor, y vamos a crear la clase el método, perdón, para actualizar el producto. Entonces, listo, public response entity de producto, se va a llamar actualizar producto, sí, pero con A mayúscula, y le vamos a pasar los siguientes argumentos: el path variable, que va a ser el string ID, y el request body de pues el producto. Entonces, bueno, producto, acá vamos a hacer una verificación, un condicional de que si el producto actualizado no es nulo, pues que devuelva que no ha sido encontrado, y si no, pues que simplemente devuelva el ok del response entity. Listo, nos queda el delete mapping, eliminar producto con un path variable string, sí señor, sí, ese nos sirve. Delete mapping, hay que importar la anotación. Producto, le enviamos un ID que no sea null, y ahí estaría. Listo, ahora nos dirigimos a Postman. Ya tenemos todos los servicios, nos vamos al main. Acá vamos pues primero hay que levantar la aplicación web, y vamos a ver, esperar que no tenga ningún problema.
Listo, ahí está. Entonces, bueno, vamos al controlador y tenemos que dirigirnos a esta dirección, ¿no? Acá, bueno, pues creemos un nuevo, una nueva colección de estas. Esperen, me copió esto. em, Borramos esta. Vamos a crear una colección acá en Postman. Vamos a crear que se llame Partial Software 2. Listo. Así se va a llamar la colección. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esto. Listo. Bien, el primer... bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser el post porque... pues si no, no vamos a poder consultar nada si no hay ningún dato. Entonces nos vamos a body, a raw y vamos a crear el JSON de nuestro producto. Entonces tenemos lo primero que es ID, que va a ser 1 para conservar un orden, es tipo string. Lo siguiente es nombre, que va a ser por ejemplo audífonos. Se me olvidó la coma. Descripción, que va a ser audífonos de calidad. Y por último el precio, que va a ser de, por hagámosle 40.000. Y listo, ya deberíamos hacer la petición post. Y se creó el JSON correctamente. Vamos a ver en la base de datos, refresquémosla y ahí está. Perfecto, vamos a crear otro objeto, otro producto que va a ser, no sé, computador. Que le vamos a poner nuevo computador. Este que valga en vez de 40.000, 4 millones. Lo vamos a enviar. Se creó correctamente. Listo, perfecto. Bueno, ya tenemos el método post. Vamos a guardarlo acá en el parcial de software como post, así nomás. Listo. El siguiente que vamos a crear va a ser el método de find all, de buscar todos los productos. También tiene la misma ruta, pero no le debemos pasar ningún ID, por lo que nos va a buscar todos los productos. Listo. ID 2, nombre computador. ID 1, nombre audífonos. Este también lo vamos a guardar. Lo vamos a poner el final, por ejemplo. Listo. El siguiente que vamos a hacer va a ser el de buscar por el ID, buscar un solo producto, que es este. Entonces vamos a buscar el producto 1, por ejemplo. Hacemos la petición, listo, nos devuelve ID 1, nombre audífonos, tal. Hagámoslo lo mismo con el 2. Listo, bien. Y guardémoslo como buscar por ID. Listo. Nos queda el de actualizar. Vamos a el método put y vamos a actualizar el ID 1, por ejemplo. Entonces, bueno, vamos acá, vamos a ver si se nos guardó esto. Y el ID no se puede cambiar, pero podemos cambiar que sea un computador por un portátil.
portátil, nuevo portátil, vamos a poner acá. Y vamos a dejar no, cambiamos un poquito el precio. Pero deberíamos cambiar el ID 2, acá no deberíamos enviarle el ID. Y vamos a enviarlo. Listo. Se nos actualizó como portátil, nuevo portátil. Acá como vemos el ID es 2, nuevo portátil, 4.500, 4.500.000. Listo, ahí está el put y nos queda el último, que es el método delete. Olvidé guardar este. Actualizar. Listo, y nos queda el último, que es eliminar. Vamos a copiar esto, no, sino esto. Vamos a poner que es un delete y vamos a eliminar el producto número 2. Entonces vamos a enviarlo y ahí nos devuelve el JSON y efectivamente se eliminó el producto número 2 con el método post, con el método delete, perdón. Listo. Bueno, ¿qué sigue? Vamos a crear el repositorio de GitHub. Entonces vamos a GitHub. Bueno, vamos a crear un nuevo repositorio que se va a llamar examen 2. Privado, sin descripción. Vamos a crearlo. Listo, vamos entonces a copiar esto y vamos a iniciarlo desde nuestra aplicación. Entonces vamos a poner git init. Ahí se inició. Listo, lo siguiente es git remote add origin más lo que acabamos de copiar. Ahora lo que vamos a hacer es el git add así. Vamos a hacer esto, vamos a crear el commit, git commit, vamos a ponerle first commit. Listo. Ahora vamos a verificar git en la rama en la que estamos en master, entonces git branch master main. Y vamos a ver git branch, ahora sí estamos en main y ahora sí podríamos hacer el push, git push origin main. Entonces esperar a que se suba. Bueno, vamos a esperar a que se suba y en teoría ya debería haber estado subido. Acá tenemos el repositorio, vamos a refrescarlo. Y listo, acá está main, tenemos esa rama, está mi perfil, el source, está todo. Y listo, muchas gracias.